mojé, siempre me mojé, tengo los pies todos mojados. Pensé que no iba a tener, que iba a tener suerte, pero no. Bueno, buenas tardes, jóvenes estudiantes, autoridades universitarias, colegas, profesores. Bienvenidos una vez más a una actividad de la Cátedra Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales. Esta tarde nos convoca una presentación de un libro titulado Los historiadores marxistas británicos y su legado en la historiografía contemporánea, que escribió el magíster Scientiae Jorge Barrientos. La Cátedra Macaya pensó importante esta actividad debido a que la reflexión del quehacer en las humanidades es al fin y al cabo el objetivo con el que se creó la cátedra. Y pensar la historiografía, sin duda alguna, es una de esas preocupaciones. Además, dentro de la historiografía, pensar el papel de los historiadores marxistas y particularmente los británicos, sin duda alguna es fundamental porque su influencia en la historiografía como disciplina general, así como en la reflexión de los movimientos marxistas y de la filosofía marxista como tal, resulta significativa. Entonces, bueno, sin más, bienvenidos, gracias por acompañarnos y los dejo con el moderador de esta actividad, el colega, el profesor Javier Agüero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, autoridades de la Escuela de Estudios Generales, estimado personal docente administrativo, distinguidas personas que me acompañan en esta mesa, apreciados estudiantes y distinguidas personas que vienen a escuchar esta actividad. Como decía la profesora Tatiana Herrera, esta actividad es organizada por la Cátedra Enrique Macaya Laman, también está organizada por las secciones de Comunicación y Lenguaje, Filosofía y Pensamiento e Historia de la Cultura. Es un gusto compartir la presentación de este texto, un texto titulado Los historiadores marxistas británicos y su legado en la historiografía contemporánea. En este momento vamos a dar paso a la presentación del texto. Y como siempre se estila, tenemos los comentarios de personas que han leído el texto con mucha dedicación, en este caso las personas que me acompañan en esta mesa. Voy a presentarles quienes me honran en esta mesa para presentar la obra. A mi izquierda, la profesora María de los Ángeles Aguilar Hernández, quien cuenta con un doctorado en Educación de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Historia por la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en Historia de la Universidad de Costa Rica y también un profesorado en la enseñanza de estudios sociales por la Universidad de Costa Rica. La profesora Aguilar cuenta con experiencia laboral como profesora de estudios sociales, como directora del programa de formación sindical. También ha sido profesora de Historia de la Cultura de Estudios Generales. Y también cuenta con numerosas publicaciones, más de 20 artículos y textos como Carlos Luis Fallas, su época y sus luchas, Historia gráfica de las luchas populares, Clase trabajadora y organización sindical, entre otras. También me resta decirles que la profesora Aguilar fue profesora mía en el bachillerato. También en medio de la mesa nos honra el profesor George García Quesada, quien es doctor en filosofía, catedrático y director de la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con el premio Jorge Bolio de ensayo en filosofía en 2003 y Aquileo Echeverría en historia en 2014. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de esta universidad. Y finalmente, tenemos aquí al autor de la obra,
de los historiadores marxistas británicos, el máster Jorge Barrientos Valverde, profesor e investigador asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, licenciado en Estudios Sociales, máster en Historia en Centroamérica, doctorando en Historia Global de la Universidad de Costa Rica. Tiene un premio nacional en música por la CAM 2011 y ha sido galardonado en 3 ocasiones por la Universidad de Costa Rica como mejor promedio de su área de estudio. Sus campos de investigación son la historia política, historia de las ideas, Guerra Fría y teoría marxista de la historia. Don Jorge Barrientos fue estudiante mío. Entonces aquí tenemos tal vez un ejemplo de cómo se reproducen los oficios dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces, sin más, yo pasaría el micrófono a la profesora Marielos Aguilar, quien nos va a presentar el texto, y entonces vamos a escucharla con mucha atención. Profesora, adelante. Gracias. Qué lástima que no hay. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle enormemente a Jorge por hacerme el honor de llamarme a pensar en voz alta y recordar en voz alta, sobre todo porque soy estudiante de la Escuela de Historia y me formé en el periodo en el que él hace referencia, de alguna manera. Creo que por esa razón estoy aquí, ¿verdad? Fundamentalmente. La importancia de la obra de Jorge estriba fundamentalmente en que analiza, ¿verdad?, la huella que ha dejado el paradigma marxista a lo largo de medio siglo en la producción historiográfica de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y particularmente en la de algunos estudiosos de mi generación. Como señalé hace un ratito, estoy muy clara que yo aquí no estoy como metodóloga experta. Fui una estudiante que vivió esas experiencias, sino que más bien estoy como testigo de excepción. Se nota que soy la abuelita de la mesa. Entonces, eso tiene que ver más que nada con los años. Esta es una ocasión para agradecerle a la vida, permitirme repasar en voz alta mis primeras vivencias académicas como estudiante en esta querida universidad. Así es que lo vengo realmente a disfrutar. Yo no quisiera extenderme demasiado, no sé cuánto tiempo voy a tener. 20 minutitos. Okay. Pero sí, como vicio de historiadora, requiero ubicar o señalar brevemente algunos antecedentes históricos para entender el porqué del fenómeno ocurrido en el mundo académico británico con la aparición de una escuela de tantísima importancia desde el punto de vista intelectual. No podemos olvidar de manera ninguna que el punto de partida de todo esto se marca con la publicación del Manifiesto Comunista, ¿verdad?, con Engels y con Carlos Marx, por supuesto, allá a mediados del siglo XIX, y que posteriormente esto llevó un proceso de organización hasta fundarse la primera internacional de la clase obrera, que se llamaba Internacional justamente porque integraba varios países europeos, pero inclusive llegó a su convocatoria llegó hasta la clase obrera estadounidense en la época. Así es que fue un esfuerzo importante y esa primera internacional dejó su huella, puesto que de ahí derivaron los primeros partidos políticos modernos que conocemos. De manera que los partidos políticos que hoy agonizan, por lo menos en ese modelo, surgieron a finales del siglo XIX, primero como una experiencia obrera, son hijos genuinos de la clase obrera y de la clase trabajadora, y posteriormente las clases dominantes tomaron el modelo y lo asimilaron a sus luchas, a sus intereses, ¿verdad?, y a sus aspiraciones de clase dominante. Así es que entonces tenemos el Manifiesto Comunista, tenemos los partidos socialdemócratas que se fundan a partir de 1869, Alemania, España,
Italia y por supuesto Gran Bretaña, Francia, que fueron los países pioneros en este proceso de organización política como experiencia primera en el pasado, en el tras anterior siglo. El proceso continúa y al llegar en 1900, los partidos socialdemócratas, que ya algunos más bien se denominaban solamente socialistas, tenían un papel muy importante y habían podido iniciar labor parlamentaria en algunos países importantes, entre otros Inglaterra. Pero bueno, vino la Primera Guerra Mundial que estremeció a todos, al mundo entero, y que la clase obrera europea en general sufrió profundamente los efectos de esa guerra, y luego en 1917 ocurre la Revolución Rusa, que le da un cambio radical a este proceso que venía desde el siglo XIX y que es ese momento en el que justamente llegan al mundo los primeros partidos comunistas, entre ellos el Partido Comunista Británico. Entonces vamos a entenderlo esto como un proceso organizativo brevísimamente descrito para que entendamos por qué en un momento determinado una generación de estudiosos, de científicos sociales y particularmente historiadores ingleses optan por la militancia en las filas del Partido Comunista de su país. Otro aspecto interesante para saber en cuál es el marco que determina el accionar de estos intelectuales tiene que ver con el proceso de constitución de la clase obrera inglesa. Sabemos que la revolución industrial inglesa provocó las transformaciones tan profundas en todos los campos y justamente eso hizo que uno de los países con una clase obrera más madura, o que madurara más tempranamente fue justamente Inglaterra. Imagínense ustedes como un datito apenas para suponer que en 1950, a mediados del siglo XX, las 3/4 partes de la sociedad británica conformada por la clase obrera. De manera entonces que el concepto de clase obrera se fue traduciendo prácticamente con sinónimo de pueblo británico, porque era la inmensa mayoría, y de esta manera entonces no era tan difícil imaginarse la hegemonía que podía estar desempeñando los intereses de esa clase social tan importante. Mientras tanto, imagínense que los empleadores, díganse los patronos, ¿verdad? Díganse la burguesía, solo conformaban el 3% de la población. Entonces era como numéricamente bastante bien definido por qué ahí se planteaba una primera expresión de una lucha de clases que se fue agudizando conforme avanzaron los momentos más dolorosos del transcurso del siglo XX. Tanto la Primera Guerra Mundial como la depresión económica del 29, más tarde la Segunda Guerra y posteriormente la Guerra Fría. Todos estos elementos condicionaron, empobrecieron, diferenciaron, aunque estábamos hablando del país más rico o del reino más rico del mundo, ¿verdad? Así es que quería recordar esos detalles porque es en ese contexto en el que se insertaron los historiadores marxistas británicos de la época. Otro tema que me interesa, que subrayo brevemente, es ¿de dónde viene el concepto intelectual? Este es un concepto moderno. En el transcurso de la historia, antes de en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, los conceptos que se manejaban no materializaban la idea de lo que es un intelectual. El intelectual es un concepto que surge inclusive con algún sentido sarcástico o peyorativo. Y ocurre en un momento, un acontecimiento muy particular, cuando se dio el llamado caso Dreyfus, a finales del siglo XIX en Francia. Se trataba de un militar de muy alto nivel, de origen judío, francés él, que fue acusado de traición al ejército y que
se le llevó adelante un juicio muy severo, muy sonado. Era un momento en el que los medios de comunicación representados sobre todo por la prensa, ¿verdad?, hicieron de ese fenómeno lo proyectaron de tal manera que quienes se dedicaron, que eran los medios y los escritores y periodistas, se dedicaron a defender a Dreyfus de la injusticia de que fue objeto, porque fue acusado y condenado a cadena perpetua. Se les comenzó a llamar despectivamente intelectuales. Pero desde ese momento el concepto de intelectual quedó relacionado con la voz de aquellos que claman por la justicia y que denuncian la corrupción, ¿verdad? Así es que de esta manera, Émile Zola, que fue uno de los grandes defensores el gran escritor, con una obra Yo acuso, dejó sentado entonces dejó puesta la silla para que se sentaran luego los grandes intelectuales del siglo XX. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, me extiendo un poco en esta introducción porque ahora sí quisiera con estos elementos comentar lo siguiente. El arribo de justamente nosotros, cuando yo entré a estudiar en el año 70, así es que era un momento efervescente, muy, muy importante en la Universidad de Costa Rica. El movimiento estudiantil estaba emergiendo como yo creo que nunca. Era la primera vez que en la Universidad de Costa Rica el movimiento estudiantil pasaba a ser protagonista de primera importancia. No hay que olvidarse que al terminar la guerra civil acá en Costa Rica en el 48, la Universidad de Costa Rica quedó en manos del bando vencedor. Y al quedar en manos del bando vencedor, el calderocomunismo, que fueron los derrotados, pues tuvieron que sufrir una persecución más o menos velada. Vean ustedes que aún en este momento les están pidiendo perdón a los familiares de los profesores que fueron destituidos por la bandera política que levantaban en ese momento. En consecuencia, pues en plena Guerra Fría el movimiento estudiantil y el personal docente no tenía tantas posibilidades de manifestarse. No era un ambiente de mucho anticomunismo, un ambiente de gran represión en general en el país y en el mundo, y la universidad no estaba exenta de eso, a pesar de que comenzaba a construirse y a fortalecerse desde ese momento el concepto de la autonomía universitaria. Pero ya en los años 60, finales de los años 60, resulta ser que el movimiento estudiantil, al calor de la revolución cubana, al calor de los nuevos movimientos, la teología de la liberación, etcétera, y también de una paulatina recuperación del Partido Comunista de Costa Rica, que había quedado en la ilegalidad y disminuido a su mínima expresión, todo ello fue contribuyendo a que dentro del movimiento estudiantil, que no eran muchos, imagínense que a mediados de los años 60 en esta universidad había entre 5.000 y 6.000 estudiantes. Era un conglomerado pequeño. Sin embargo, comenzaron a emerger, a surtir, digamos, entusiasmo, esas ideas de la izquierda, de la izquierda latinoamericana. En ese contexto, inclusive en este país surgen otros nuevos partidos de izquierda. Surge, por ejemplo, el llamado Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario Auténtico, que luego se llama MRP, etcétera. Surgen nuevas alternativas. Es un momento de que se respira mucho optimismo por el futuro, por un futuro mejor del país. En ese contexto, en ese ambiente que les cuento, las perspectivas metodológicas de los temas abordados de los nuevos profesores que nos llegan nos resultan muy complejas. Imagínense que nos llegan de pronto un profesor, matriculamos un curso que no tiene nombre del profesor, no sabemos quién es, y llegamos al aula y está don Héctor Pérez Brignoli y nos da un primer curso sobre historia colonial de América Latina. Estábamos esperando cualquier cosa menos una versión de la historia colonial tan dura, tan interesante. Tuvimos que leer un maravilloso texto que se llama La Patria del Griego, La Patria del Criollo, perdón, La Patria del Criollo, y de un escritor guatemalteco que nos develó una Centroamérica
desangrada, dolida, maltratada en la época colonial, y entonces ahí comenzaron los primeros estímulos para poder nosotros ir imaginándonos la historia en otra versión que no fuera la versión positivista tradicional que teníamos. Les cuento que en la Escuela de Historia, cuando arribaban estos profesores, don Héctor Pérez Viñol y don Ciro Cardoso, que venían a hablarnos casi como en otro idioma, les confieso que era una versión tan diferente. Estábamos acostumbrados a las excelentes lecciones porque teníamos también maestros tradicionales de gran valor, como don Rafael Obregón Loría, como don Carlos Meléndez, doña María de Lines, etcétera. Una serie de profesores que eran muy sólidos. Bueno, entonces nosotros nos encontramos en una disyuntiva, evidentemente. Y en ese marco, en ese contexto, además, la juventud vanguardista costarricense, que era el ala juvenil del Partido Comunista, que seguía siendo un partido ilegal, pero que de todas maneras crecía, logra tener un grupo pequeño, pero muy sólido, muy comprometido, de militantes en la Escuela de Historia. Y eso fue importante, eso fue muy interesante porque ellos aprovecharon muy bien su condición de estudiantes y su condición de militantes para encaminar sus estudios en el momento de la tesis, que abonara pues a sus perspectivas políticas y a sus intereses académicos. Habría que decir además que en este momento esa coincidencia de esa militancia de estos estudiantes, a ellos les cayó muy bien, muy adecuado, coincidió el momento con la propuesta que se les hacía de que comenzáramos a escribir historia desde abajo. Eso significaba volver la mesa con las patas arriba. Nosotros veníamos de estudiar grandes acontecimientos, grandes hombres, situaciones diplomáticas particulares, eventos concretos, pero no se analizaba la historia como un proceso. Cuando a nosotros se nos plantea la posibilidad de estudiar la historia desde las vivencias de los procesos económicos, desde los procesos sociales y los procesos culturales, cuando se nos plantea esto, pues tenemos que ir haciendo una conciliación en las perspectivas que teníamos a la mano, ¿verdad? Que se contradecían inclusive. Bueno, fue muy interesante porque fue una transición que yo creo que no se ha valorado suficientemente. ¿Por qué? Porque esos compañeros jóvenes muy combativos, muy interesados, se dedicaron a escribir temas que tenían que ver con la historia del Partido Comunista, en algunos casos, y con las herramientas del positivismo, de lo etiológico, ¿verdad? Buscando detalladamente en las fuentes primarias la historia de su partido, la historia de los trabajadores que se integraban y formaban la base social de esa organización, pero no tenían las posibilidades, las herramientas teórico-metodológicas que ya se venían desarrollando en los países europeos, especialmente en Francia y Inglaterra. Entonces nosotros sufrimos en ese momento una situación, una transición que no fue fácil y que ahora, que luego se vino a resolver, digamos, un poco en ese mismo tiempo. Bueno, de esa época salieron unos libros importantes porque era historia desde abajo. Yo creo que los libros, por ejemplo, el libro de Ana María Botey y Rodolfo Cisneros, denominado La crisis de 1929 y la fundación del Partido Comunista, que fue publicado como un libro posteriormente que tuvo éxito. Igualmente otro libro que caló en ese momento, que fue la tesis de Gerardo Contreras y José Manuel Cerdas, denominado Los años 40, historia de una política de alianzas, etc. Personalmente yo no era militante del Partido Comunista, abrazaba y siempre me ha movido un ideal de izquierda y de sensibilidad, de justicia social, y en ese sentido, en mi caso, yo me interesé muchísimo por conocer la biografía política de Carlos Luis Fallas, la lectura de Mamita Yunay acá, cuando yo hacía estudios generales en
en esta escuela, me dejó tan conmovida que me llevó inclusive a nivel de licenciatura a buscar, escudriñar para saber quién era ese hombre que escribía y hablaba como mi papá, pero que era un escritor de altísimo nivel. Y esa interrogación tan personal, ese interrogante tan personal que me hice, me llevó y me acercó a identificarme además con una personalidad para mí en ese momento sumamente impresionante, y de ahí entonces sacamos en conclusión que había que seguir escribiendo la historia desde abajo. Les cuento además que el contacto con los historiadores británicos de los que nos habla Jorge en su libro se concreta efectivamente ya más adelante, eso ya en los años 80, cuando hacíamos estudios de posgrado. Y ahí sí, justamente en la maestría ya nos alimentaron con profesores que habían estudiantes de acá que habían ido a Europa a estudiar y a seguirle las huellas a Ciro Cardoso y a Héctor Pérez. Regresaron, se convirtieron en la plaza, en la planta de profesores que nos pusieron en contacto con Holbein, con Thompson, con Ralph Miliband, con George Ude, etc., con Perry Anderson. Nos pusieron a estudiarlos y desde esa perspectiva fue que comenzamos a desarrollar nuestro nuevo proyecto de investigación. Así es que se le suma a eso el hecho de que en la maestría el cuerpo de docentes era interdisciplinario. Entonces contábamos con sociólogos, con economistas que también estaban empapados de los aportes, tanto de los franceses con la Escuela de los Anales, como de la corriente de los marxistas británicos, y entonces ellos vinieron a retroalimentar y apoyar todos los esfuerzos que estaban haciendo los nuevos profesores por formarnos en esa nueva corriente. Ahora, yo personalmente en la maestría trabajé la clase trabajadora costarricense y la organización sindical, y entonces me fue menos complicado entender cómo se hacía para ver desde abajo la historia costarricense, porque era un prisma, el movimiento sindical desde el cual yo podía entender la historia de mi país también. Ahora, sin embargo, yo tendría que decirles que aquel proceso fue muy particular, muy difícil. ¿Por qué? Porque se cayó la Unión Soviética. Nosotros terminamos a mediados de la década del 80, finales de la década del 80 en nuestros trabajos, y cuando habíamos apostado por un proyecto, por una utopía, que no necesariamente estaba visto desde la perspectiva soviética, porque teníamos muy claro que la versión, que la historia como disciplina no había logrado el desarrollo porque se había convertido en ideología de Estado y por lo tanto no era una propuesta o una ruta a seguir para desarrollarnos académicamente, pero sí la Unión Soviética representaba para el mundo la gran esperanza de por un mundo mejor. Y cuando en ese momento implosiona la Unión Soviética, nosotros nos quedamos con nuestros trabajos en la mano. Eso pareciera ser poco trascendente, pero sí fue muy importante porque decíamos, ¿y ahora para qué hicimos tanta cosa? ¿En qué va a quedar? Yo creo que fue un momento de gran vacío, fue un momento con muchas contradicciones, surgieron muchas discusiones académicas y políticas que no llegaban muchas veces a ningún lugar, pero sí creo que el hecho de que en Centroamérica la revolución social en varios países se perfilaba como cierta, como posible, ya había triunfado en Nicaragua el Frente Sandinista, y nosotros creíamos que sí, que lo que no había podido ser en la Unión Soviética iba a poder ser en nuestro istmo centroamericano. Tampoco fue. Pero bueno, yo les cuento esto como una rememoración de mi juventud, de mi vida académica, de mi vida de estudiante. Luego tuve la oportunidad de quedarme dando clases acá en la Universidad de Costa Rica y pude seguir estudiando, investigando y tratando de entender cómo los procesos históricos, con las herramientas que nos habían dado justamente los historiadores marxistas británicos, podíamos entender, porque ellos se habían alumbrado muy bien
con los focos que había aportado el eurocomunismo en los años 60 y 70. Y eso yo creo que fue importante para lo que luego logran los mismos estudiantes de esta escuela posteriormente, encaminar sus estudios siempre desde la perspectiva de hacer historia desde abajo, pero ya viendo los fenómenos culturales y los fenómenos políticos de una manera en la que se recupera la historia de los menos favorecidos, y que todavía queda una esperanza por un camino que habrá que construir. Bueno, brevemente eso es lo que yo podría decirles. Muchas gracias a la profesora Aguilar por habernos traído esta reflexión. Vamos a continuar con el profesor George García. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer la oportunidad de estar acá, que me ha extendido Jorge, el autor del libro que nos convoca. Y pues bueno, voy a leer un texto cortito sobre esta tradición fundamental del pensamiento crítico del siglo XX y pues todavía vigente. Al homenajear a una corriente como la de los historiadores marxistas británicos, que en adelante diré solamente HMB, ¿verdad? Porque es una construcción sintáctica pues un poco larga, ¿verdad? De mediados del siglo pasado, mediante la publicación de un libro como el que hoy nos convoca, no está de más recordar algunos de los aspectos que han hecho de estos autores referentes fundamentales de la historiografía de ese siglo, junto a la tradición francesa de los anales. En relación con esta última, resalta el carácter más abiertamente combativo en la reivindicación de las clases subalternas por parte de los HMB. Hay pues una toma de posición crítica que será central en esta obra. Autores de la que Barrientos llama la primera generación, como Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hobsbawm y Edward Palmer Thompson, polemizan contra la historiografía oficial y las interpretaciones dominantes, usualmente nacionalistas y conservadoras, revalorizando los movimientos populares frente a las élites y sus instituciones. De allí que hayan dado un lugar muy importante a las revueltas campesinas, movimientos de personas obreras y otras formas de resistencia social. La crítica de estos autores se fundamentó en el uso razonado e inteligente del materialismo histórico, según el cual las condiciones materiales y económicas de una sociedad influyen determinantemente en sus estructuras sociales, políticas e ideológicas. Por esto enfocan la historia como lucha de clases, rechazando las narrativas tradicionales que enfatizan los grandes eventos y figuras individuales y proponiendo en cambio que los movimientos y conflictos de clase son los verdaderos impulsores del cambio histórico. Consecuentemente, han analizado críticamente el desarrollo del capitalismo y sus efectos sobre las clases trabajadoras y la estructura social, no solo enfocándose en la explotación económica, sino también en las formas de alienación y dominación que el capitalismo impone. Por otra parte, integraron perspectivas de diversas disciplinas como la sociología, la economía y la antropología para ofrecer análisis más completos de los fenómenos históricos. En el texto de Jorge Barrientos se nos muestra pues cómo además en las siguientes generaciones pues se van incorporando también otras disciplinas, la lingüística por ejemplo, que pasa a ser muy importante en los estudios principalmente de la tercera generación. Para ellos, o sea, para los HMB, es determinante comprender todo fenómeno social en su contexto histórico y material específico, y para ello pues se hace uso de herramientas más allá de las tradicionales propias de la historiografía de su tiempo. Ha sido central para estos autores poner en primer plano la experiencia y la agencia. Bueno, agencia es un término difícil de traducir, ¿verdad? En realidad es agency, ¿verdad? Tiene que ver con la capacidad de actuar y de transformar, digamos, de un grupo social, ¿verdad? Pero bueno, digamos, agencia, agency de las clases trabajadoras y otros grupos subalternos, y ofreciendo una visión más compleja y matizada de la historia desde un punto de vista totalizante. Ese es un tema que me parece también central. Hay una discusión
sostenida respecto de lo que significaría comprender a una sociedad desde un punto de vista totalizante, ¿verdad? Y no desde la fragmentación, no desde la simple contingencia o el azar, ¿verdad? Como se señala en el libro de Barrientos, un aspecto fundamental de estos historiadores fue su discusión y reformulación, en muchos casos, de conceptos clave de la tradición marxista. Por ejemplo, el concepto de clase social fue replanteado y enriquecido en la obra de estos autores. Más allá de ser lugares en una estructura de producción, la clase supone experiencias, sociabilidades y cotidianidades que la conforman como tal. Esto tiene implicaciones muy importantes para la política, pues apunta a que la conciencia de clase pasa por diversos factores que no pueden simplemente darse por descontados. Como afirmaba Hobsbawm, el estudio de los mecanismos económicos no debería, cito, estar divorciado del estudio de los factores sociales y de otro tipo que condicionan el comportamiento de los agentes que constituyen tales mecanismos. O sea, hay una integración que tiene que ver con esta idea de totalidad, ¿no? que ellos tematizan de un modo muy importante, que relaciona, que integra fenómenos que a primera vista pues no tendrían que tener una relación entre sí, ¿verdad? Pero que a través de la teoría, una teoría utilizada críticamente, utilizada desde, vamos a ver, en tensión con los propios resultados de la investigación, pues que van a aportar en varios sentidos, ¿no? Por otra parte, el cuestionamiento del modelo mecanicista de base y superestructura a partir de sus análisis. Este es otro aspecto que me parece importante de resaltar en este trabajo, en estas obras de estos autores. Como se recordará, la metáfora de base y superestructura fue usada por Marx en un par de textos sin haberla desarrollado propiamente como concepto, pero luego fue convertida en dogma por el estalinismo. En sus análisis, los historiadores marxistas británicos de la primera generación mostraron la incapacidad de esa metáfora para dar cuenta de la complejidad de los sistemas sociales y de la diversidad de las experiencias de los actores sociales. En otros términos, y creo que este es el planteamiento que me gustaría mucho enfatizar, estos investigadores realizaron crítica y reformulación del aparato conceptual del que partían desde la explicación puntual de casos. Más allá de sus aciertos o yerros puntuales, son un ejemplo de cómo la investigación histórica contribuye con la formulación y la precisión de conceptos y modelos abstractos. Es importante, me parece, señalar una característica adicional de la obra de los HMB. Las narraciones de estos autores son apasionantes, ya sea que nos ubiquen en las revueltas campesinas del siglo XIV, en los albores de la Revolución Industrial o en las insurrecciones del siglo XX. Con pocas excepciones, la capacidad de relatar de modo claro y ameno fue uno de los elementos que acercó a estos autores a la cultura de masa y los sacó del encierro académico. Y todo esto, insisto, sin quitarle la referencia conceptual, el trasfondo teórico del que partían estos autores. Habría que señalar otras características editoriales y socioculturales de la época de posguerra en Europa, pues para contextualizar un poco más. Creo que la profesora Aguilar ha señalado varios muy importantes, pero bueno, no es este, en mi caso, el mejor momento para hacerlo. La referencia obligatoria a la hora de leer este libro de Jorge Barrientos es el clásico de Harvey Kay, los historiadores marxistas británicos, un análisis introductorio, con el cual este libro dialoga reiteradamente. Pero mientras que el libro de Kay analiza la obra de 5 autores de la primera generación, Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hobsbawm y Edward Palmer Thompson, el libro de Barrientos se refiere a su influencia sobre posteriores historiadores, teóricos y analistas. En este sentido, este historiador costarricense nos aporta una visión panorámica de 3 generaciones en la historiografía británica y de otro contexto nacional, el costarricense, en los que los HMB tuvieron una importante influencia. Como en casi cualquier selección, incluyendo las de fútbol, pueden cuestionarse las figuras elegidas o incluso su clasificación.
Me parece, por ejemplo, que Raymond Williams es de la misma generación que Hill of Hobsbawm y lo único que lo separa es el objeto de estudio específico de Williams, la literatura, pero que teóricamente se sitúan en la misma problemática propia de, digamos, de esa misma generación. De modo similar, autores en torno a la New Left Review, como Perry Anderson, Goran Terborn o Tariq Ali, han incorporado otras tradiciones, como el estructuralismo, que fueron ajenas a los HMB originales, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que también da para pensar un poco esos cruces, ¿verdad? Esas simbiosis de tradiciones que se vienen a dar principalmente a partir de los años 70, ¿verdad? Del mismo modo, podría señalarse respecto al capítulo sobre la influencia de los HMB en la historiografía costarricense, pero posiblemente esa discusión le sea más propicia a personas con una mayor distancia respecto a ese contexto que este servidor. Al fin y al cabo, la investigación histórica tiene la ventaja de que su objeto no es inmediato y seguramente más adelante habrá quienes se ocupen de esta otra historia. Es un libro de lectura accesible, amena, que puede servir como material de referencia a la vez que resulta útil para cursos de humanidades o de introducción a la historia. Más allá de esto, el libro al que nos estamos haciendo referencia tiene la virtud de referenciar autores muy relevantes como a través de una ventana. Pensé en una vitrina, pero bueno, es una referencia comercial que posiblemente esté un poco cargada, ¿verdad? Para que la persona lectora se interese en ellos y los lea directamente. Con la cantidad enorme de lecturas disponibles en la web, este libro cumple con la cada vez más necesaria labor de recomendar textos importantes para pensar la historia como una realidad viva y no como una pretendida reconstrucción de un pasado ido. En esto radica, desde mi perspectiva, la importancia de este libro, la cual recomiendo como introducción a la investigación marxista de la historia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Y bueno, reitero, es de una fundamental importancia retomar esta corriente, ¿verdad? Pensarla también desde los cambios que han acontecido y sobre todo, pues bueno, pensar ese modelo de crítica, las implicaciones, las bases que tiene respecto de las necesidades que podamos tener actualmente en nuestro contexto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. En general, y bueno, yo quisiera iniciar dando algunos agradecimientos antes de pasar a la exposición. En realidad, quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica porque es la que propició que este tipo de trabajos salgan publicados. Este pequeño libro y modesto trabajo, que es justamente una invitación a leer a los historiadores marxistas británicos, es parte, digamos, en algún sentido de más o menos 15 años o un poco más de investigación, desde mi tesis de licenciatura, pasando por la maestría al doctorado, en donde los marcos teóricos conceptuales que construí los hice desde enfoques de los aportes de los marxistas británicos. Bueno, muchos jóvenes estudiantes que están aquí están haciendo las tesinas y están haciendo un marco teórico conceptual más o menos como a esta altura del semestre. Entonces, para que entiendan y logren comprender que los marcos teóricos conceptuales son formas desde las cuales nos posicionamos para analizar un tema, ¿verdad? Y en mi caso, en mis 3 tesis que he hecho en estos 15 años, utilicé teoría de los marxistas británicos, principalmente de Eric Hobsbawm, de E.P. Thompson y de Perry Anderson. Sin embargo, otra cuestión importante de lo que intento hacer con este trabajo es presentar que lejos de esos 3 grandes historiadores que están allí en la portada de la presentación, que son los más famosos y los que más han vendido libros y han llamado la atención, en realidad hay una gran cantidad de otros pensadores y teóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es
explicarles un poquito de esto. La Universidad de Costa Rica entonces es la principal institución que me ha dado el espacio para poder investigar la Escuela de Estudios Generales y el posgrado en Historia durante la maestría y el doctorado, donde pues he ido elaborando este tipo de cuestiones. También en la maestría y en el doctorado utilicé principalmente en los marcos teóricos conceptuales un teórico que tal vez no es tan vistoso, tan famoso como lo es Raymond Williams, y que es un teórico culturalista realmente muy importante y que en los últimos años se ha dejado de leer, al igual que una gran cantidad de todos estos pensadores que les voy a presentar a continuación. También quisiera agradecer rápidamente al director Jairo Núñez por el espacio de esta actividad y por organizar la actividad, al igual que a la cátedra Enrique Macaya Laman y la profesora Tatiana Herrera, que nos ayudó muchísimo con la actividad para que se pudiera transmitir y para que la actividad quede grabada. A la editorial Arlequín y al doctor Alexander Jiménez, que estaba por ahí, pero tenía varias reuniones, entonces bueno, Alex nos ha dado un gran apoyo también en apoyar este tipo de publicaciones, de una historia crítica, alternativa, quizás no tan vistosa, ¿verdad? Y que hoy en día tal vez no se está leyendo tanto, pero que sigue siendo muy relevante para la gente joven que se inicia en las universidades y que se inicia en el estudio de las ciencias sociales o de la historia, pero en general cualquier persona de cualquier carrera, independientemente si le gustan las ciencias sociales o si lo que estudia es historia o sociología o filosofía política, en realidad es una gran enseñanza lo que los historiadores marxistas británicos pueden dar en función del entendimiento de la sociedad en la que estamos y de la comprensión de que todos como seres humanos en sociedad somos agentes de cambio o potenciales agentes de cambio, y que la única forma de que la sociedad mejore es a través de la organización social colectiva, ¿verdad? Ustedes son estudiantes, muchos de los que están acá, y la única manera de defender derechos sociales es si nos organizamos, sobre todo en el contexto en el que estamos, donde los movimientos de extrema derecha y los movimientos de derechas neoconservadoras están creciendo como la espuma, y el gran problema del crecimiento de este tipo de movimientos políticos es que atentan contra los derechos sociales que ya se han obtenido a lo largo de 150 años de luchas sociales, ¿entienden? Entonces esa es la cuestión principal en el contexto que les ha tocado vivir a ustedes y también a nosotros, ¿verdad? Este trabajo también sale gracias a las enseñanzas de los cursos que pude llevar con el profesor Rodrigo Quesada, y digamos de manera no directa, porque no fui estudiante directo de él, pero sí lector de él, y bueno, siempre acudí a sus actividades, y el profesor Roberto Marín Guzmán, que en paz descanse, que falleció recientemente en febrero, y que fueron como los dos profesores que me inspiraron a realizar este tipo de trabajos. También evidentemente tengo que agradecer al profesor David Díaz, que es mi director de tesis fue durante la maestría y el doctorado, y también a profesores como Javier Agüero, que está acá, con el que hace ya muchísimos años, no vamos a decir cuántos, no sé si 15 o 20 años por ahí, llevé el curso de Historia Contemporánea con él. Fue un excelente curso y leímos a una gran cantidad de estos autores que están allí, y bueno, ese es el curso base principal del por qué después uno toma una gran motivación o uno toma mucha pasión por este tipo de temáticas, al igual que los trabajos de María Rosa Aguilar en el ámbito de la historia social y de los movimientos sociales y movimiento obrero en Costa Rica, y el profesor George García de teoría marxista de la historia. Los tres profesores que están acá también, no es casualidad que estén conmigo, ¿verdad? Es porque también han hecho grandísimos aportes a la historia desde el enfoque del punto de vista crítico, ¿verdad? Y bueno, finalmente también agradecer el apoyo de la Red de Solidaridad con Palestina por también difundir esta actividad, y a todos los interesados en leer el libro, ¿verdad? Por ahí un anuncio comercial, el libro está por acá, vale 9,000 colones, ¿verdad? Porque ni modo, hay que venderlo. Ya se cayó la Unión Soviética y se cayó todo el bloque, ¿verdad? Y tal vez nos lo hubieran patrocinado en otras épocas más favorables, ¿verdad? Y lo pudiéramos regalar y difundir, y el tiraje hubiera sido de 3.500 libros, ¿verdad? Y en un tiraje como el que hacemos, que es realmente pequeño, pero bueno, estamos en una época muy oscura y muy regresiva en ese aspecto, ni modo, pero bueno, hay que seguir luchando hacia adelante. Y bueno, por agradecer por supuesto a la familia, amigos y colegas. Básicamente eso. Bueno, ¿por qué estudiar hablar de este tema? Como estaba diciendo, es importante hacer memoria sobre la historia de las ideas del siglo XX. Este es un trabajito de historia de las ideas, es decir, cómo se desarrollan las ideas en el siglo XX, y también, muy importante, estos estudiosos analizan sociedades del pasado, siglo XIX, XVIII y de ahí para atrás, ¿verdad?
revitalizar la discusión y los debates sobre esta tradición teórica. En realidad los historiadores marxistas británicos construyen una tradición teórica que a mi gusto es la más sólida del siglo XX, junto con los historiadores franceses de los anales, pero en las ciencias sociales la tradición de los marxistas británicos logra construir toda una escuela de pensamiento, ¿verdad? Aquí está la relevancia de volver a reflexionar sobre esta corriente de análisis metodológica, sus alcances y también, ¿por qué no?, sus limitaciones. Vamos a ver que incluso, yo voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero dentro de esta escuela de pensamiento también hubo debates internos y discusiones internas, incluso debates tensos, pero fraternales. Es decir, el debate dentro del mundo académico no tiene por qué no ser, por el contrario, es importantísimo hacer la discusión, el debate y la crítica a lo que otros escriben de manera fraternal, aunque el debate entre E.P. Thompson y Louis Althusser, que no era de esta tradición, es un debate bien duro, pero bueno, eso vamos a verlo después. Y por supuesto que la motivación de este trabajo es enseñar a la población más joven, a los estudiantes. Uno como profesor tiene esa inquietud sobre el grupo de historiadores en un contexto como el que hablábamos, políticamente, ideológicamente muy regresivo, muy penoso y muy indignante, donde grupos de grandes empresarios y banqueros se reúnen en conferencias internacionales con movimientos de extrema derecha y dan una cátedra de homofobia y de clasismo y de racismo, de aporofobia, de misoginia, ¿verdad? Y la gente los aplaude. El 90% de los que están ahí son hombres blancos, privilegiados, y por desgracia, en un proceso muy regresivo de la conciencia política, de la conciencia social de la gente, los sectores de la clase trabajadora, el proletariado y el lumpenproletariado está viendo a estos tipos y está viendo a estos grupos políticos de extrema derecha como una salida hacia los problemas que el capitalismo y la sociedad actual nos está dando, y eso es terriblemente preocupante, ¿ya? Y eso les interpela a ustedes como jóvenes y nos interpela a todos en parte en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ni qué decir que este grupo de políticos y grandes empresarios, que son los que dominan el mundo hoy en día, se reunieron también para bendecir guerras y genocidios que están llevando a cabo hoy en día, como el apoyo total que están dando al ejército sionista israelí para llevar a cabo el genocidio sobre el territorio palestino en Gaza, principalmente. Se cumplen 100 años del natalicio de E.P. Thompson. Nos enseña no solo mucha teoría sobre historia social, sino el activismo político, que es una cosa muy importante de lo que estamos viniendo a hablar, ¿verdad? Es decir, que estos historiadores marxistas británicos no se quedaron en el escritorio y no se quedaron en las aulas. De hecho, E.P. Thompson renuncia a las universidades porque dice: detesto ese ambiente elitista, ¿verdad? La revolución ni el cambio social va a estar en las universidades donde me ha tocado trabajar, y se dedica al activismo político, como un activista por la lucha contra la guerra en Vietnam principalmente, y después a favor del desarme nuclear, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que hay activismo político en estos, incluso después renuncia a la docencia y se dedica a la escritura de libros y a meterse en las marchas y en las protestas, como ven en esa imagen que es icónica de E.P. Thompson durante la década de los 80s. Entonces, bueno, la idea era publicar el libro en el marco de los 100 años del natalicio de Thompson. Entonces los marxistas británicos nacen en 1946 y después se consolidan alrededor de la revista Paz and Press en 1952. Ya hablamos bastante sobre la primera generación de historiadores. A ellos se les suman historiadoras marxistas muy importantes también, que no se puede dejar de citar, como lo son Donna Tartt, que fue una de las organizadoras principales del movimiento, y como lo fue Dorothy Thompson. Además, cabe citar que la primera generación de historiadores marxistas británicos en realidad es la que llaman la generación de los historiadores del Partido Comunista entre 1946 y 1956. En 1956, cuando la Unión Soviética invade Hungría y tiene conflictividades también con Polonia, con Checoslovaquia después en los 60, etc. Ese año 1956 es un punto de cambio, porque la mayoría de los historiadores marxistas británicos salen del Partido Comunista y fundan nuevos movimientos de izquierda que ellos consideran movimientos más liberales y movimientos, digamos, menos ortodoxos, y también es una forma de hacer una crítica muy directa al estalinismo soviético, ¿verdad? El más crítico de todos ellos va a ser justamente E.P. Thompson, entre otros. La razón por la que Erich Hobsbawm, por ejemplo, y Maurice Dobb se quedan en el Partido Comunista Británico no es un voto de apoyo al estalinismo, jamás, porque siempre en sus libros fueron muy críticos. La razón es porque creían que la única forma de transformar la sociedad británica, europea y mundial era a través de un partido político fuerte, grande, y que fuera un partido de masas, ¿verdad? Es decir, que realmente lograra politizar a la clase trabajadora británica
principalmente a la clase obrera, en una Gran Bretaña que era principalmente industrial, urbana e industrial, ¿verdad? Entonces, bueno, los trabajos de los marxistas británicos, como ya se habló, ¿verdad? Trabajan desde un enfoque de la historia desde abajo, es decir, rescatar la historia de los sin voz, rescatar la historia de los grupos subalternos, de los oprimidos, de los marginados, de las clases sociales explotadas, pero también de grupos étnicos que han sido ninguneados por la historia oficial, la historia de las mujeres, la historia de los indígenas, de los movimientos de descolonización, los movimientos de liberación nacional, etcétera. Entonces es una historia reivindicativa, ¿verdad? Profundamente reivindicativa. Hay otras historiadoras importantes, además, como Catherine Hall y Caroline Stedman, que son muy poco conocidas, pero también sumaron al movimiento para que vean que en realidad el movimiento teórico, esta tradición teórica no es tan masculinizada, sino que hay presencia de muchas teóricas. Y si ustedes quieren, digamos, investigar de esto, se meten a YouTube o se meten a Google y uno pone esos nombres de estos autores y en realidad les sale un montón de información. Y evidentemente, quizá las más connotadas son Donna Torrey y Dorothy Thompson, del cual incluso hay muchos videos en YouTube e información sobre su obra. Los historiadores marxistas británicos hacia los años 60 cambian el enfoque de estudio. Ahí lo que se presenta es que la primera generación es una generación que analiza principalmente historia económica y política, pero es una historia muy estructuralista. En los primeros momentos, principalmente de Hobsbawm y Maurice Dobb. Después lanza un cambio hacia el estudio de análisis de cosas culturales, la ideología, la subjetividad, la conciencia social, la conciencia política, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay cuestiones interesantes a tomar en cuenta sobre esos cambios que se dan en los años 60 y que justamente tiene que ver con la forma en la que Thompson sale del Partido Comunista Británico con una crítica muy fuerte al estructuralismo económico, a la ortodoxia marxista y funda los British Cultural Studies que son en Birmingham y con otros teóricos que no son historiadores como Raymond Williams, Stuart Hall y Richard Hogarth, entre otros empiezan a hacer análisis de la literatura, de la ideología, empiezan a hacer un estudio de los aparatos ideológicos del empresariado, del Estado, de los grupos dominantes, entonces analizan la prensa, analizan la televisión, analizan ya después con los años el cine, es decir, todos los productos culturales o lo que la Escuela de Frankfurt llamaba los artefactos culturales, ¿verdad? Bien interesante. Todo esto se va a desarrollar a través de una revista que se llama la New Left Review, que es la revista de la nueva izquierda. Como no se simpatizaba mucho con la Unión Soviética y con el comunismo ortodoxo, digamos, entonces fundaron esta nueva revista que se sigue publicando y que, por cierto, hace como 3 días acaba de sacar un nuevo número. Ustedes la pueden seguir gratis en internet, en Facebook. Sin embargo, bueno, para recibir el número, afiliarse hay que pagar unos cuantos dólares por mes, no recuerdo cuánto es, pero es insignificante, en realidad es bastante accesible. Y la mayoría de artículos de la New Left Review del 2020 para atrás se consiguen de descarga gratuita. Entonces ahí están. El gran problema de la New Left Review es que principalmente sale en inglés, sale en una versión en español, pero es más reducida. Por ejemplo, también Raphael Samuel fundó el Partisan Coffee House, vean qué buena idea para el presente, es decir, es un profesor universitario de los principales marxistas británicos y dice, bueno, aquí la única forma de organizarnos es abrir un bar, ¿verdad? Abrir un bar en el que se servía café principalmente, pero de vez en cuando se podían servir ahí una cervecita para el calor o un vinito, ¿verdad? Y no pasaba nada, más bien eso podía inspirar más la revolución y la rebelión política, ¿verdad? Entonces fueron muy creativos en realidad en organizarse. Por otra parte sobresalen otros historiadores que ya se citaron, Perry Anderson, Ralph Miliband, Edward Carr, etcétera, y trabajan teoría principalmente basada en Antonio Gramsci. Entonces esto es como el enfoque de la historia de abajo, que Raphael Samuel, George Roudé, Hobsbawm, Hill Hinton, ya los voy a explicar un poquito, empiezan a promover. El aporte a la historia social es fundamental porque, como vamos a ver más adelante, bueno, empiezan a salir libros clásicos. Y en realidad a lo que quisiera ya referirme es a algunos libros de algunos de los teóricos principales. Aquí está la tercera generación, que son los que están vivos todavía. No es que necesariamente se pueda considerar, eso es una advertencia que tiene el libro, a todos como historiadores marxistas británicos, pero sí que son influenciados por el círculo de pensamiento de los marxistas británicos y que estuvieron en constante interacción, ¿verdad? De los clásicos ya murieron, me parece que todos. De hecho, en 1993 falleció
Rodney Hilton y falleció E.P. Thompson, después en 2002 falleció Christopher Hill, Maurice Dobb era el mayor de todos, había fallecido ya a inicios de los 90 también, Eric Hobsbawm falleció en 2012, Eric Hobsbawm es el más prolífico de todos, nosotros de hecho organizamos un evento en este mismo auditorio en el 2012 para reflexionar sobre la obra de Eric Hobsbawm, muy interesante también, y los que quedan aún vivos de tercera generación siguen editando la New Left Review, con Perry Anderson a la cabeza, que tiene 85 años, pero sigue activo académicamente, y ahí están Robin Blackburn, Robert Brenner, Gareth Stedman Jones, Harvey G. Cage, Tariq Ali, entre otros. Ya Stuart Hall murió también en 2012, por cierto, el mismo año de Hobsbawm. Entonces han ido falleciendo, pero lo que no queremos es que fallezca toda su obra, que es importantísima de leer y estudiar. Entonces, bueno, aquí hay 4 tendencias de estudio, como ya citamos: la historia económica, la historia social, la historia cultural, la historia política. Este libro es clásico, que es el que citaba el profesor George García, ¿verdad? Y algunos títulos que merecen ser leídos, que yo siempre les recomiendo. Bueno, este libro de Rodney Hilton es una genialidad, que es el libro de Siervos Liberados, donde él rompe el mito de que en la época medieval siempre hubo dominación y que la clase dominada fue pasiva, obediente, sumisa, torpe. Eso es un mito que se rompe aquí porque el libro Siervos Liberados analiza el levantamiento campesino de 1381 y logra demostrar que los campesinos de esa época tenían cierto nivel de conciencia política y cierto nivel de concientización de que el enemigo de ellos eran los terratenientes, es decir, los señores feudales, ¿verdad? Y que además de eso había que cortarle la cabeza a la monarquía, había que cortarle la cabeza a quien sostenía la pirámide social de clases, ¿verdad? Entonces no es un campesino sumiso, obediente y torpe, sino es un campesinado que está consciente de que está siendo explotado y que tiene que rebelarse contra el sistema para poder lograr mejores condiciones de vida. Es decir, lo que se trata aquí es de mejorar su situación socioeconómica y comer mejor, o comer, en el mejor de los casos, porque son campesinos explotados y empobrecidos, son siervos y son vasallos que se liberan después de estas revueltas. La de 1381 es un clasicazo. Y además, ojo, un detalle importante: quien inspira esa revolución y lidera ese movimiento es un sacerdote excomulgado, ¿verdad? Un sacerdote excomulgado por la iglesia, que es este señor Ball. Ahí se cita a lo largo del libro, muy interesante, que además la inspiración de la revolución tenga una raíz teológica, ¿verdad? Y por eso fue que yo tuve que en algún momento, sobre mi tesis doctoral de Teología de la Liberación, que es una historia de la Iglesia Católica en Costa Rica en los años 80, tuve que citar en el marco teórico mucho de esto, porque finalmente es un recorrido histórico para entender que la religión no siempre es el opio del pueblo y no siempre ciega a la gente, sino que la religión en algunos momentos de la historia más bien puede generar emancipación política y puede generar conciencia de que es necesario cambiar el orden social y lograr un sistema de mayor justicia y de mayor igualdad. Es lo mismo que este libro de Christopher Hill y la Revolución Inglesa, que ya es no 1381, sino 1640, que es la Revolución Inglesa. Interesantísimo también porque cita una serie de movimientos políticos fundamentales, dentro de los cuales está, por ejemplo, Gerald Winstanley. Gerald Winstanley es un socialista cristiano que se ubica en 1620 y que inspira mucho de este movimiento político, dentro de unos grupos que se llamaban los Ranters, los Diggers, los Leveliers, entre otros, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué diablos, verdad? Es decir, estamos en 1620, 1630, antes de la revolución de 1640, y la mayoría de quienes inspiran los procesos revolucionarios son, digamos, presocialistas, porque, digamos, socialismo le vamos a llamar después de Marx y Engels, 1848, pero sí son protosocialistas o presocialistas, ¿verdad? Y además con inspiraciones teológicas de que el reino de Dios hay que construirlo en la tierra y no hay que esperarse a morir y irse al cielo, ¿verdad? Sino que el mundo de la justicia social tiene que ser terrenal, no celestial, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, llegamos a Eric Hobsbawm. Aquí está esta saga, que es genial, ¿verdad? Quien quiera analizar el tema del colonialismo y el imperialismo británico, tiene que revisar estos libros, que son excelentes. Dentro de ellos, el más importante y tal vez más relevante para los que estudiamos el siglo XX es la historia del siglo XX, que es el siglo de las revoluciones, el siglo de mayor violencia en la sociedad, en la historia de las sociedades, ¿verdad? Según lo que señala Hobsbawm. Y es el libro que despertó a las clases trabajadoras para luchar por sus derechos. Nosotros somos herederos de un siglo XX, pregunten a sus papás y a sus abuelos respecto a qué opinan del siglo XX que les tocó a ellos vivir, pero es un siglo de mucha tensión política, porque es un siglo en el que las clases trabajadoras deciden luchar por la emancipación, ¿verdad? Y se lograron grandes derechos sociales. Bueno, el hecho de que hoy en día aquí, por ejemplo, estemos reunidos
mucha población de la clase trabajadora costarricense es gracias a las luchas sociales que se dieron en el siglo XX, si no básicamente estaríamos aquí reunidos puros familiares de las grandes élites cafetaleras y terratenientes del Valle Central y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Lo mismo pasa con población, como muchos de ustedes que vienen de zonas rurales, de zonas costeras o que vienen de regiones empobrecidas o excluidas, ¿verdad? Y que tienen el derecho a la educación y tienen el derecho a la universidad y tienen el derecho a la salud y a un montón de derechos más que se lograron gracias a estas luchas sociales de los colectivos organizados, ¿verdad? Este libro es clave para entender el problema del colonialismo y el imperialismo y el racismo. De hecho, analiza, Eric Hobsbawm nació en Egipto, conocía muy bien el tema del Medio Oriente y además era de familia judía, pero él siempre fue antisionista y denunciaba constantemente la manera en la que los movimientos colonialistas sionistas en el Medio Oriente atacaban a el Estado palestino, ¿verdad? Hasta hoy en día llevarlo casi a la total destrucción. Muy bien, entonces, bueno, aquí hay otros libritos. Esto es de la teoría de los movimientos sociales, que es apasionante, es interesantísimo. Rebeldes primitivos, bandidos, bandoleros, revolucionarios, etcétera, ¿verdad? Los trabajos de George Roudet, voy a ir más rápido para ir cerrando. El libro de Edward Carr sobre Introducción a la Historia es un clasicazo y es una genialidad, hay que leerlo para los que les gustan las ciencias sociales. Es un libro de los años 70. Y bueno, llegamos al más citado y al más famoso de todos, junto con Eric Hobsbawm, que es Edward Palmer Thompson y la teoría social. Bueno, son trabajos interesantísimos. La formación de la clase obrera en Inglaterra, que es uno de los libros de finales de los años 60, se convierte en uno de los libros más citados del siglo XX y siglo XXI. Es un autor muy prolífico, a pesar de que A.P. Thompson al final terminó viviendo súper relajado ahí en su casa, ¿verdad?, lejos del mundo de las élites universitarias, y decía que él realmente creía que el cambio estaba en las calles con los movimientos sociales, ¿verdad? Pero bueno, fue un libro que se vendió muchísimo, al igual que sus trabajos sobre William Morris y sus trabajos sobre William Blake, entre otros. Ahí hay muchísima teoría en E.P. Thompson sobre la manera que se forma la conciencia de clase, ¿verdad? Que es un detalle importantísimo. Digamos, no todos los seres humanos, solamente porque pertenecemos a una clase social, tenemos conciencia de que pertenecemos a esa clase social. Eso tiene que desarrollarse a través de la experiencia histórica, ¿verdad? Hay clases sociales en diferentes países que tienen mucha clasicidad, es decir, mucha conciencia de clase, y hay clases sociales que tienen muy baja conciencia de clase. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el caso costarricense, por desgracia, nuestra clase trabajadora tiene una conciencia de clase muy baja, ¿verdad? A veces se siente clase de la élite, ¿verdad? A veces va al mall y dice, qué buena nota, ¿verdad? Me siento parte de la burguesía, etcétera, está desclasada. Y si hoy en día, digamos, la capacidad de resistencia a los movimientos sociales en Costa Rica parece nula o parece muy débil frente a un gobierno privatizador que quiere vender instituciones, que hace negocios entre amiguitos de un grupo de élite del Valle Central, etcétera, que beneficia a los grandes importadores, etcétera. Si no tenemos una capacidad de resistencia frente a eso, es porque nuestra conciencia de clase y nuestra capacidad de organización social es muy baja, ¿ya? Y de eso nos ayuda esta teoría, lo mismo que los libros de Perry Anderson, bueno, los debates sobre el Estado, de Ralph Miliband, lo que hablaba de Raymond Williams, tiene trabajos interesantísimos también, los de Stuart Hall, que es excelente, es un jamaiquino que emigra a Gran Bretaña y estudia allí, ¿verdad? Con Eric Hobsbawm, cercanísimo a E.P. Thompson, ¿verdad? Y que Stuart Hall desarrolla los estudios culturales de Birmingham allí, uno de los principales, ¿verdad? Los últimos que todavía andan por ahí, Gareth Stearman Jones, Robin Blackburn, Tariq Ali, que sigue siendo conferencista y sigue saliendo por todas partes. Hoy en día ha sido uno de los voceros más importantes de los grandes intelectuales británicos, aunque él es de la India originalmente, pero Tariq Ali es muy importante en la denuncia que está haciendo contra el genocidio en Palestina. Hay que leerlo. Y el impacto que ha tenido toda esta teoría, ¿verdad?, sobre América Latina. Ahí vienen, por ejemplo, bueno, yo pude estar en Brasil en mi pasantía doctoral en Campinas, y Campinas tiene toda una escuela de pensamiento thompsoniana, de estudios de historia social. En la Universidad de Sao Paulo también, bueno, ni qué decir, bueno, en Londres, donde George estudió también, todavía se mantiene el desarrollo de estos teóricos, la memoria de los aportes que generó principalmente Thompson y Hobsbawm. El caso de la historiografía en Argentina, si ustedes se meten a YouTube, hay charlas y conversatorios y conferencias a cada rato sobre los historiadores marxistas británicos en México, en Perú, en Colombia, etcétera, etcétera, de manera tal que el impacto es realmente muy fuerte y se mantiene. Y finalmente quería nada más cerrar con Michael Lowy, Michel Lowy, como quieran llamarlo,
y su estudio sobre la sociología marxista de la religión, que toma muchos aportes de los ya citados autores anteriores, ¿verdad?, para poder estudiar cómo es que se desarrollan los movimientos sociales en el mundo contemporáneo, ¿verdad? No voy a hablar ya de la parte costarricense, sin embargo, también hay que citar finalmente que también hay un impacto y una recepción importante en Costa Rica de los historiadores marxistas británicos, que es la que genera que se dé finalmente todo un cambio de paradigmas en los estudios de la historia en nuestro país, ¿verdad? Con Ciro Cardoso, Héctor Pérez Brignoli, pero también Caroline Hall, después Jeffrey Gould, y después llegan los aportes de Víctor Hugo Acuña, Rodrigo Quesada, Mario Samper, Mario Oliva, que tiene un libro genial sobre la formación de la clase obrera de los artesanos en Costa Rica. Los trabajos de Roberto Marín Guzmán, a pesar de que son del Medio Oriente, en las introducciones sus marcos teóricos son marxistas, ¿verdad? Uno los puede revisar, los trabajos de los 80s, de los 90s del doctor Roberto Marín, utiliza marcos teóricos no solo del marxismo clásico, sino también de Hobsbawm, principalmente, quien era uno de sus autores preferidos, ¿verdad? Y bueno, con esto voy cerrando para darle paso si hay algunos comentarios o preguntas. Sería básicamente eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los aportes. De alguna forma, si tuviera que jugar aquí de adivino, y no de persona que estudió historia, pues podría preguntarles, o más bien podría yo adelantarle el criterio en el sentido de que más de alguna de las personas que está aquí, o por no decir la mayoría, pues es la primera vez que está en la presentación de un libro. En realidad la presentación de un libro es un pretexto que se utiliza en la academia para encuentro académico. Y de alguna manera lo que nos trajeron los comentaristas, la profesora Marielos Aguilar, es una reflexión muy interesante acerca de cómo se funde la historia y la memoria a partir de una vivencia muy personal cuando estudiaba historia en la universidad, y de alguna manera pues nos remite a la introducción del libro de Historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, cuando en el primer capítulo Hobsbawm advierte que en realidad él es testigo y también estudia el siglo XX y lo va a abordar a lo largo de 500 páginas que más o menos tiene el texto. Pero él lo advierte, es decir, hay una fusión entre lo que es el conocimiento histórico y lo que él vivió. De alguna forma, la profesora Aguilar pues nos trae a nosotros esa reflexión de cuando era estudiante de historia. Y desde luego, los contactos que tuvo con los autores que Jorge Barrientos nos trae en el texto. En el caso de George García, en realidad el análisis muy filosófico, muy relacionado con los supuestos, con los puntos de partida, nos lleva a otro tipo de reflexión que es interesante, y se me ocurría pensar, por ejemplo, en el capítulo 7 de La miseria de la teoría de Thomson, cuando él lo dice más o menos así, no lo voy a parafrasear nada más, cuando nos dice que en realidad la historia no es una máquina para fabricar teorías. Entonces, en ese sentido, se establece una relación entre lo que es el hecho y lo que es el conocimiento histórico. Por último, para dar paso a las preguntas, me parece a mí importante tomar en cuenta el hecho de que la historia viva, la historia que exploró muy bien Thomson con los talleres que organizaba a lo largo de su vida cuando sale de la academia, en realidad nos invita a ver la historia como un conocimiento que es vivo. Más de una vez cuando elaboramos una tesina de nuevo ingreso que tiene que ver con un tema histórico, casi siempre nos insisten, o a veces el profesor insiste entre que más viejo sea el objeto de estudio, pues es mejor, entre más lleno de ácaros esté el documento, ¿verdad?, o el pasado, pues es mejor para ser estudiado por la historia. No obstante, también hay una historia viva, y esa historia viva es la que nos invita a reflexionar acerca de plantearnos grandes preguntas acerca de este presente y en realidad tratar de verlo con un sentido crítico. Ese es uno de los grandes aportes que pretende por lo menos la historia como disciplina. Entonces, como decía Jorge ahora, si tuvieran algún tipo de pregunta o reflexión, con muchísimo gusto. La profesora Mónica, por allá le vamos a administrar el micrófono. Muchas gracias, profesora.
gracias, David. Muchísimas gracias a todos y todas. Jorge, tengo una pregunta y tiene que ver con el estado de esa influencia de los historiadores marxistas en la actualidad en Costa Rica, porque viendo tu lista, todos fueron los profesores de todos nosotros. Creo yo que incluso mi generación de historiadores fuimos los últimos que alcanzamos a esos historiadores, ¿verdad? Ser pupila de Patricia Alvarenga, de Carlos Hernández, de conocer todavía a don Ciro, a don José Daniel Gil y demás. ¿Cuál es el estado actual de esas influencias en la historiografía costarricense, tanto aquí en la UCR como en la UNA? Quisiera como que hiciera referencia a eso, porque creo que cortamos un poco en el periodo tiempo, en los 90, y sería interesante reflexionar cómo está la situación actualmente en cuanto a eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta muy polémica, ¿verdad? Pues lo que uno podría decir de si están vivos o muertos los historiadores marxistas en Costa Rica, ¿verdad? Una cuestión así. En realidad a mí me parece, ¿no?, en el plano personal, que en Costa Rica existe aún una generación de historiadores, tanto los que ya están bastante grandes, como de historiadores, digamos, de mediana generación, y también jóvenes que siguen interesados en el enfoque del materialismo histórico para interpretar el pasado, es decir, la teoría marxista de la historia, para poder hacer un análisis del pasado comprometido, digamos, con ciertas causas sociales y políticas. Y bueno, en el caso de Rodrigo Quesada sigue publicando muchísimo. De hecho, este año vamos a presentar el libro de él sobre Vladimir Lenin, ¿verdad?, que es un libro de casi 500 páginas. Acabo de ver que va a sacar otro sobre los anarquistas, se va a publicar este año. Rodrigo Quesada sigue publicando muchísimo. El doctor Roberto Marín, a pesar de que falleció, tiene como 3 libros en camino, póstumos, sobre Medio Oriente, y bueno, pues hay una gran cantidad de profesores activos en los institutos de investigación, en el CIAC, en el IS, que siguen trabajando bajo marcos teóricos conceptuales de los marxistas británicos. En el caso de Adriana Sánchez en el IS, por ejemplo, que es de enfoque de historia social, desde A.P. Thompson, o el caso de Julián Laguno, que estudió en la Unicamp. Nosotros estuvimos allá en Campinas, y Julián Laguno ha hecho en sus 3 tesis, a lo largo de la licenciatura, maestría y el doctorado, una historia del movimiento anarquista en Costa Rica y Centroamérica, y lo trabaja desde enfoques teóricos de A.P. Thompson y George Roudet, para entender los movimientos sociales y la circulación de saberes, la manera en que se organiza la gente, ¿verdad?, a inicios del siglo XX en nuestra región. Entonces, bueno, yo creo que bueno, el profesor David Díaz es uno de los que más ha trabajado desde el enfoque teórico de Erich Hobsbawm, en los trabajos que hizo en su maestría sobre la teoría de la nación, ¿verdad?, el tema del 11 de abril, de las festividades en Costa Rica, que es su tesis de maestría. Todo el marco teórico conceptual es marxista, y es principalmente de Benedict Anderson, que es el hermano de Perry Anderson, y de Erich Hobsbawm, ¿verdad?, la noción de aquel famoso concepto de la tradición de las costumbres, o la invención de las tradiciones, ¿verdad? Esta cuestión de la tradición, de la forma en que se forman las tradiciones, ¿verdad?, se inventan las tradiciones populares en un país para formar identidad nacional y nacionalismo, es muy interesante, y David Díaz lo ha utilizado en sus marcos teóricos conceptuales, al igual que en su tesis doctoral. Las nociones, por ejemplo, de lo que venía ahí sobre Ralph Miliband en el debate sobre el Estado, sigue siendo muy importante. Es un debate de los años 70 entre Ralph Miliband, Luis Althusser, interviene ahí hasta Ernesto Laclau, por ejemplo, ¿verdad? Y está el debate con Nikos Polanzas, por ejemplo, ¿verdad? Son filósofos políticos muy importantes de los años 70, pero que siguen discutiendo sobre el tema de qué es el Estado en la sociedad capitalista, ¿verdad? Y la manera en que el Estado opera, los agentes de dominación, las agencias de dominación, pero también la manera en la que nosotros construimos la historia hacia el futuro y somos agentes de transformación o de reproducción, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros tendría que ponerse a mirarse en el espejo en un análisis
introspectivo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy un agente de reproducción del orden establecido o soy un agente de transformación del orden establecido, verdad? Así funcionan los agentes y las agencias. Evidentemente hay agencias de dominación y de reproducción, ¿verdad? Todo eso lo tiene un trabajo muy interesante Goran Terborn, en un libro que se llama Cómo domina la clase dominante. Yo a Goran Terborn no lo incluí en el libro, sí están las notas al pie, pero no está en el libro como un representante de los historiadores marxistas británicos, porque me pareció tal vez un poco complicado incluirlo, pero es uno de los principales dentro de la New Left Review, ¿verdad? Entonces hay cosas interesantes que se siguen haciendo. Yo digamos, aprovecharía para llamar a los estudiantes, a la gente joven, a que revise los interesantes debates y discusiones que todavía hoy en día producen alrededor de la New Left Review, pero en general las noticias que producen, digamos, vean ahora con lo que está sucediendo en la actualidad, siempre se le pregunta a Perry Anderson qué opina sobre Rusia-Ucrania, la guerra, ¿verdad? ¿A quién le vamos a preguntar? A un teórico que tiene 50 años de hablar de esto, ¿verdad? Y que todavía está vivo, con 85 años en la Universidad de California, Los Ángeles. Perry Anderson, todavía está Tariq Ali, dando entrevistas. Hay otros teóricos como Robin Blackburn, que es un teórico del imperialismo estadounidense y un estudioso del imperialismo en general, que también están activos. Entonces tienen muchísimas cosas que decirnos y evidentemente pues hay que ponerles atención, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera comentar. Para que se escuche ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerles por el panel, muy interesante. Lamento no haber llegado más temprano, pero bueno, usted, Jorge, menciona, ¿verdad?, que en la primera parte de la obra de la primera generación de los historiadores marxistas británicos, por ejemplo, en Hobsbawm, Industria e Imperio, ¿verdad?, que es como más un poco historia económica, que esta obra tiene un carácter más estructuralista, ¿verdad? Y eso significa que es como más totalizante, que se enfoca en condiciones macroscópicas que constriñen o restringen el comportamiento de los agentes más micro, ¿verdad? Pero que esta segunda parte de la obra del mismo Hobsbawm, por ejemplo, en este libro Bandidos, donde tiene un abordaje que podría decirse un poco más bottom-up, ¿verdad? Como desde abajo hacia arriba y no tanto desde arriba hacia abajo. Entonces, esto implicaría que tal vez podría tener alguna relación o influencia teórica post-estructuralista, esta segunda parte de la obra de la primera generación de los historiadores marxistas británicos, al tratar, por ejemplo, la historia de los agentes más marginados, ¿verdad? Y mi pregunta, además de eso, va un poco por el lado de cómo se logran articular esos dos mecanismos, digamos, de causalidad, ¿verdad? El bottom-up con el top-down, en el resto de generaciones o el resto de la obra de los historiadores marxistas británicos. Gracias. Para no quitarme el trabajo. Muchas gracias al profesor Edward. No, básicamente, bueno, es complicado eso, estar poniendo etiquetas, ¿verdad? A mí no me gusta en realidad, y Hobsbawm era el primero en decir, yo no sé por qué me etiquetan de estructuralista, simplemente era en sus primeros trabajos de los años 50, 60, era una tradición de pensamiento que estaba muy, muy álgida, muy fuerte en Europa y en el mundo en general. Hobsbawm, yo creo que el gran alcance que tiene Hobsbawm es que trabajó casi que un montón de ramas de la historia. Trabajó historia económica, historia social, historia política, hasta se metió en historia de la música, fue crítico de jazz y publicó sobre la música, era una eminencia. Por eso es considerado el historiador más importante del siglo XX y es un historiador marxista, además, ¿verdad? A Hobsbawm le llovieron dardos por todas partes, es decir, las clases dominantes en el mundo le pagan muy bien a los intelectuales de derecha para que digan lo que ellos quieren. Y Eric Hobsbawm nunca se quiso vender a convertirse en un teórico de la derecha o en un analista de la derecha, se mantuvo firme siempre como marxista hasta que murió en 2012 y había publicado en 2011 el libro Cómo cambiar el mundo, ¿verdad? Que es su último ensayo y que es un ensayo en el que llama a la población a interesarse por los temas de cómo funciona la sociedad, el mundo capitalista y a entender que el mundo capitalista tiene unos procesos de deshumanización terribles que son inaceptables y que hay que cambiar y transformar, ¿verdad? Si es vía reformas sociales, bueno, bien, y si es vía revolución, pues tendría que hacerse así, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, sobre esta cuestión de los movimientos sociales, Hobsbawm en esos trabajos trabaja teoría, investiga y analiza la teoría de los movimientos sociales sobre el asunto de la manera en la que se dan rebeliones, no revoluciones, pero sí rebeliones populares en América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde estás señalando esta cuestión
del asunto de movimientos sociales, menos en una visión estructuralista de lo económico, ¿verdad? Sino más bien en el tema de toda esta cuestión de la construcción de futuro, ¿verdad? La contingencia histórica que llamamos. ¿Saben qué es lo de la contingencia histórica? Si no lo saben, la contingencia histórica significa que el futuro no está escrito, ¿entienden? Entonces, la contingencia es que a futuro puede pasar cualquier cosa y depende de las acciones que hagamos en el presente y si nos organizamos para defendernos o no, ¿verdad? Y sobre las causalidades en la historia, bueno, sí, es un debate bien duro que se da ahí entre los historiadores marxistas británicos. El debate básicamente es que lo que plantean los de la segunda generación y Thompson cuando rompe un poco con esto es que no toda la dominación viene de una raíz económica, ¿verdad? Y no es la explotación económica, la explotación laboral la única forma de dominación. Él señala que hay una dominación muy fuerte en el tema mental, ideológico, cultural, ¿verdad? Y uno lo puede ver bastante en Costa Rica, en realidad, si ustedes agarran todas estas teorías y analizan a la sociedad costarricense, está clarísimo que la dominación política no solo recae sobre que hay que ir a trabajar 8 horas y hay que llevar 3 horas de presa en el bus, ¿verdad? Con las ventanas cerradas y uno llega a la casa muriéndose, ¿verdad? Y la clase trabajadora costarricense está así y llega a la casa, digamos, exhausto y al otro día levántese a las 5 para ir otra vez al trabajo, o sea, hay una explotación económica, pero además llega a la casa y enciende el tele y le recetan 30 minutos de la vida de Keylor Navas y le recetan 10 minutos del nuevo novio de Keila Sánchez, ¿verdad? Y después le recetan un programa de 1 hora, es un debate, van a hacer un debate 4 especialistas sobre quién gana mañana, ¿verdad? Si se aprieta la liga, ¿verdad? Esos son los debates que hay en la televisión costarricense, por ejemplo, es un debate respecto a quién gana mañana, cuál es el futuro de la CL, ¿verdad? Cuál es el futuro de Elena Correa como cantante, y uno dice, ¿qué es esta barbaridad? ¿Verdad? En Costa Rica se mueren los mejores intelectuales y profesores que tenemos y no aparece ni 30 segundos una noticia, ni en los medios de comunicación de prensa, ni en la televisión. Entonces hay que ponerle cuidado al tema ideológico. A mí me llama más la atención eso y me parece que la dominación recae muchísimo sobre el aparato ideológico y la causalidad del por qué hoy en día las sociedades se reproducen con tanta facilidad, incluso con gobiernos de derechas y de las élites, es porque está compartido el sistema de dominación en muchas aristas distintas, ¿verdad? Entonces no es tan esquemático ni tan estructural de que explotación económica, dominación económica, ¿verdad? Sometimiento laboral, etcétera, nos va a llevar directamente a la dominación, es mucho más complejo, ¿verdad? No sé si quisieran aportar algo más sobre esas preguntas. Sí, allá atrás, si querés. Bueno, muchas gracias por el espacio y la actividad. Me quedó resonando algo que vos decías, Jorge, de que ya no se está enseñando tanto teorías sobre estos marxistas, esos historiadores marxistas británicos, y de pronto lo ligué con una experiencia que tuve hace ya un par de años en una presentación también de TS, donde un profesional decía que, bueno, hacía alusión de que también teóricos marxistas se iban borrando del mapa académico, y la pregunta sería esto, si vos crees que ya se viene, digamos, manejando una línea de limpia académica de teorías, de teóricos marxistas o teóricas marxistas, qué se puede hacer desde las contrapartes. Y ahí tal vez menciono algo, yo recientemente hice una consulta a las universidades públicas sobre los convenios con Israel y lo ligo con esta pregunta y con el desarrollo de las temáticas del libro, que para la UTN uno de los convenios señala, uno de los puntos dice, diseño conjunto de cursos técnicos y carreras universitarias innovadoras a impartirse en la UTN bajo el asesoramiento, tutoría e implementación del Gordon Academic College of Education Haifa, que es de Israel. Ahí hay otra serie de puntos, para no alargar la pregunta, que me llama mucho la atención de que ya en una universidad se está implementando, digamos, o se quiere implementar el que Israel dirija la línea educativa. Entonces, y aquí lo lanzo, digamos, al resto de la gente que está acá, es si nos pasamos cuestionando en los cursos el porqué de la bibliografía, el porqué de la teoría que nos están dando. Eso sería. Gracias. Buenas tardes. Quería consultar a partir de lo que
de la intervención de la doctora María Luz Aguilar, que, digamos, buscaba esos puntos de conexión de los aportes de estos historiadores marxistas británicos con los contextos nacionales, políticos, sociales, históricos en nuestro país. Quería preguntar cuál era el efecto, cuáles fueron las relaciones o los vínculos que se generaron de estos historiadores británicos con otras intelectualidades, como por ejemplo decir, tratando como intelectuales también a otras disciplinas, cineastas como Ken Loach, de una obra, muchas obras sociales en el cine que él aborda, pero especialmente una que siempre me llamó la atención, es el abordaje de la situación de la lucha del pueblo irlandés por su liberación nacional, de su revolución contra los ingleses, o de expresiones en la economía como Michael Roberts, que son economistas marxistas, o es parte de los economistas marxistas británicos, sí, o inclusive de artistas como Vanessa Redgrave, una gran actriz británica, militante del Revolutionary Workers' Party de Inglaterra. Es decir, a mí me interesaría saber si vos hiciste en tus pesquisas indagaciones sobre esos vínculos de los historiadores marxistas británicos con otras expresiones dentro del contexto político-social de Inglaterra. Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente, porque ya tenemos que ir cerrando, porque a las 5 hay clases. Si hay una limpia en las universidades hacia los pensadores críticos o a los analistas críticos, o que haya formación de pensadores marxistas o historiadores marxistas o en general teóricos marxistas, yo creo que no hay un plan organizado, ¿verdad?, de que las universidades digan vayan echando a los rojos poco a poco y desaparezcanlos. Yo creo que es un tema de tradiciones de pensamiento y es un tema de decisión intelectual de cada profesor y de cada quien en su formación, ¿verdad? Sobre qué se puede hacer al respecto, bueno, justamente organizar actividades, ¿verdad?, que reivindican el pensamiento político, teórico de los historiadores marxistas británicos y en general de la tradición marxista, ¿verdad? En esto, el profesor George, desde la filosofía política, ha trabajado en ese ámbito, es decir, en reivindicar el pensamiento marxista y hacer una tesis doctoral sobre eso, por ejemplo, en tesis de maestría también. Y así hay profesores que todavía siguen trabajando estos temas y señalando que hay grandes aportes que tenemos que seguir analizando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir organizando eventos y conversatorios sobre estos temas, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, la otra pregunta para Marielos, le dejo el espacio para irse. Bueno, en realidad el contacto fue fundamentalmente con otros científicos sociales. Por ejemplo, en mi caso personal tuve diálogos muy ricos, extensos, muy valiosos con el doctor Rafael Mengíbar, economista, un marxista muy bien formado, que había hecho su doctorado también en Francia, pero muy cercano y muy identificado con los marxistas británicos. Él fue una de las personas que a mí más me alimentó, más me ayudó, más me aclaró, porque yo trabajaba movimiento sindical que lindaba en buena medida con la economía nacional e internacional, por ejemplo. En su momento me dirigió ese trabajo, por cierto, el maestro Delberto Torres Rivas, que estaba bastante bien impregnado él había estudiado en Inglaterra, además. Delberto había hecho su doctorado en Inglaterra, un doctorado que no pudo concluir finalmente, pero que hizo sus estudios allá y había conocido personalmente a algunos de estos. En realidad, en el campo de las artes,
yo me retroalimento un poquito a partir de mis vivencias como docente de esta Escuela de Estudios Generales. Yo opté todos los años prácticamente que trabajé aquí por desempeñarme en los seminarios participativos y ahí tuve la gran experiencia de trabajar con compañeros de cine y esa fue una de las, y de historia del arte, entonces ahí sí tuvimos ese otro tipo de contacto, pero no en mis investigaciones, fue más bien una experiencia docente. Y yo solamente quería concluir leyendo una simple cita que realmente me parece que nos puede dejar pensando para lo que sigue. Y asumo las palabras de Nikita Khrushchev, que en 1956 dijo: los historiadores son peligrosos, son capaces de poner todas las cosas patas arriba, hay que vigilarlos. Estoy parafraseando a un historiador español que se llama Enrique Moradielos y que escribió su obra en el 2003, todavía en aquel momento invocando los peligrosos que podemos ser los historiadores. Así es que les agradecemos muchísimo que nos hayan atendido en esta actividad. Muy amables, en realidad, por parte de la Cátedra Enrique Macaya Lehmann, por parte también de las secciones de Historia de la Cultura, Filosofía y Pensamiento, y también de Comunicación y Lenguaje, les damos las más grandes de las gracias por haber estado con nosotros en este encuentro. Esperamos que tengamos otros, además de esos, además de otros momentos que podamos tener en un futuro. Dice don Jorge que tenemos. ¿Hay un refresco? Ah, bueno, eso no me lo habían dicho, entonces es sorpresa. Y entonces hay un refresco para compartir, ¿sería, don Jorge? Ah, muchísimas gracias. Entonces, muy amables, muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias.